Antes de comenzar, me gustaría que aquí pudiéramos hoy convenceros de que realmente merece la pena inscribirse hoy, nada más salir de aquí, para votar la candidatura Navarra si puede, Nafarroa Caldú. Porque realmente entendemos que durante mucho tiempo se ha intentado interpretar que esta crisis que no es solo económica, que es una crisis sistémica, se ha intentado parcializar, se ha intentado sectorializar cada uno de los problemas y de los conflictos que tienen todos los ciudadanos. Se ha intentado hacernos creer que el problema del paro es el problema de unos cuantos vagos, que el problema de la vivienda es el problema de unos cuantos irresponsables, que el problema de la sanidad es el problema de unos cuantos abusones que utilizan la sanidad de modo irresponsable, que el problema de la educación, que el problema de la insoportable desigualdad, que el problema de la corrupción o del machismo rampante son problemas autónomos, cada uno de ellos como bancos estancos. No es cierto. Todos estos problemas están relacionados y a todos estos problemas hay que darles una solución de modo integral, como si fuera un cuerpo enfermo que no se puede resolver solo tratando un órgano, sino tratando a todas las enfermedades y a todo el enfermo. Podemos plantear un nuevo discurso para la sociedad, un discurso que no esté basado en el clásico e interesado discurso de la izquierda y de la derecha, un discurso que esté basado en el concepto de ciudadanía y solidaridad. Ciudadanía porque es ella quien debe recuperar el protagonismo de la sociedad y no los partidos políticos ni sus miembros, que alrededor de una estructura cada vez más corrupta han medrado para beneficio personal y perjuicio de la sociedad. Y solidaridad porque es imprescindible para lograr la igualdad en la sociedad. Sabemos que la desigualdad es uno de los mayores peligros para la construcción de las sociedades. Y así lo establece la Organización Internacional del Trabajo, que ha visto cómo en el Estado español la brecha entre la parte más rica y la parte más pobre ha crecido entre un 40 y un 50%. Como en el caso de Navarra, entre 2007 y 2011 se ha multiplicado por 2 el número de pobres. Actualmente, 1 de cada 6 personas en Navarra está en rangos de pobreza. Yo soy médico. Y hace unas semanas, estando en la consulta, después de atender a la consulta y antes de que una pareja de ancianos, en torno a 85, 86 años tenían, salieran, se volvieron para decirme, ¿qué le está pasando a la sanidad? Todo llevó a hablar de Podemos, obviamente, y al final, aparte de esta sanidad low cost que nos quieren imponer, esta sanidad donde se están privatizando los diagnósticos y los tratamientos de radiodiagnóstico, las intervenciones de cadera, esta sanidad donde se está quitando la investigación pública biosanitaria y se está intentando hacer de modo improvisado un instituto de investigación biomédica. En esta sanidad estuvimos hablando y me dijeron, mira, hay algo que sí nos gusta de Podemos. En La Sexta solemos ver el debate y hay un chico muy majo y no tiene coleta, es otro chico, tiene cara joven, pero lo que más nos gusta de él no es lo que dice, sino lo que escucha, el respeto con el que trata a las demás personas, la capacidad de escuchar y de ponerse en los zapatos de los demás para intentar entender los otros argumentos. Ese es el que más nos gusta, porque en esta tierra desde mucho tiempo se ha actuado con nobleza, se ha actuado con honestidad y se ha actuado con solidaridad. Y queremos lo que ese chico dice. Ese no es un chico, ese es uno de todos nosotros. Hablaban de Íñigo Errejón, que hoy está aquí, pero lo de menos es él, lo de menos es la persona que está aquí. Lo interesante es el mensaje, es el estilo. Un estilo donde Navarra, si puede, se ha querido contagiar. Y ha querido contagiar no solo a toda su gente, sino a toda la gente que ha venido por toda la geografía de Navarra a escuchar nuestras charlas y lo que teníamos que decir. Queremos, por tanto, basado en eso, potenciar un modelo educativo donde se empodera a los maestros, no a los profesores, a los maestros, los que educan desde la formación académica, pero también la educación emocional tan imprescindible. Queremos potenciar el conocimiento. El conocimiento no nos pertenece, lo tenemos en usufructo. Durante siglos atrás, muchas generaciones han ido construyendo poquito a poco ese conocimiento para que ahora nosotros lo desperdiciemos. No. El conocimiento tenemos que darlo a nuestros herederos potenciado y reforzado. Ese conocimiento queremos que sea la base del nuevo modelo productivo, un modelo productivo sostenible y cómplice con el medio ambiente. Un modelo productivo que, entre otras razones, se base en la atención a la dependencia, en la investigación al envejecimiento saludable. Y ese modelo productivo no puede dejar fuera a la mujer, al talento de la mujer, un enorme talento actualmente desaprovechado. Pero no solo desaprovechado, sino que de modo vergonzoso la sociedad está siendo cómplice del arrebatamiento de derechos a esa mujer. Durante esta crisis, las mujeres están volviendo a ser las paganas,
de la sociedad. Son las paganas de la crisis. Y ahora mismo la dependencia está siendo atendida por las familias. Y familia actualmente quiere decir mujer. Queremos defender un proyecto basado en la cultura como desarrollo humano, porque la cultura es semilla de tolerancia y la lengua es cultura. Y deseamos que en Navarra se pueda cualquier ciudadano expresar de forma correcta en euskera y castellano. Pero también queremos que esta estructura que vertebremos en la sociedad navarra se base en unas instituciones públicas fuertes, en unos trabajadores y trabajadoras públicas respetados, profesionales. Queremos establecer un código ético para estos trabajadores y trabajadoras públicas, no solo para los altos cargos, sino para que todos ellos sientan la responsabilidad que tienen para con la sociedad. Queremos desarrollar una comisión de seguimiento que no sea tanto punitiva, sino de asesoramiento. Queremos, en definitiva, que la responsabilidad, que el control que estos trabajadores públicos ejercen sobre los políticos sea efectivo, porque pensamos, creemos, sabemos que cuando se da la oportunidad a la gente de trabajar de forma profesional, la gente la aprovecha y la gente la utiliza. La paz no es solo ausencia de violencia. Estamos todos llamados a construir esa paz. Tenemos que, de modo conjunto, narrar la historia que tenemos, recuperar la memoria y recuperar la verdad, con justicia y con reparación a todas las víctimas. Nos toca elegir entre el miedo y la esperanza. Tras 80 años de violencia, nos corresponde elegir la herencia que dejaremos a nuestras hijas y a nuestros hijos. Tenemos que escoger entre una herencia de rencor o una herencia de generosidad. Lo que hagamos nos definirá como sociedad. Y esa sociedad tiene que, de forma inequívoca, desvincularse ya con la corrupción. Creo que es obligado primero agradecerles a todas las personas que nos han ayudado a organizar el acto, por supuesto a toda la gente de la candidatura que han estado trabajando muchísimas horas, por supuesto cobrando lo mismo que yo, es decir, 0 euros, y además querría agradecer a las personas que han intervenido antes que yo, a Sara, como siempre, la pasión que pone, y a Iraya y a Charlie, que nos están haciendo muy difícil poder mejorarles, y a Iván ya sabemos que no le vamos a mejorar, así que haremos lo que podamos los que venimos detrás. Ha llegado el que le toca hablar de números. Bueno, mis alumnos de la facultad saben que tampoco les hago la clase muy aburrida, pero creo que es importante que os hable algo de números, porque a mí me trajo hasta aquí justamente la necesidad de hacer que la gente abriera los ojos, que supieran dónde estábamos realmente. Así que empezaré hablándoos de la deuda pública. Y diréis, joder, a este viene a hablarnos de la deuda pública. Sí, es importante que toméis conciencia, primero de su magnitud, pero luego hablaré de alguna otra cosa más. Ya sé que no toca, pero dejadme que os explique muy rapidito la diferencia entre el déficit público y la deuda pública. El déficit público es la diferencia entre los ingresos y los gastos en un mismo año. El año pasado el Estado español tuvo aproximadamente, hablo del 13, el 14 justo ha estado cerrando ahora y aún no tengo los datos, pero 386.000 millones de ingresos y unos 458.000 de gastos. Más o menos al bulto, unos 70.000 millones de diferencia. Esos 70.000 son el déficit del año 13, pero en el 12 también hubo déficit, y en el 11 también hubo déficit, y en el 10 también hubo déficit, y llevamos arrastrando muchos déficits. Y claro, cuando tú quieres gastar 458, si solo has recaudado 386, tienes que pedir los préstamos. Eso que pides prestado es lo que llamamos la deuda. Y la deuda es la suma de los sucesivos déficits que vamos acumulando. Bien, pues el año 2013, después ya de la aplicación de muchos recortes, del copago sanitario, de las tasas judiciales, del recorte de becas y de todos los recortes que nos han venido recomendando, igual que a los griegos, solo fue de 70.000 millones. Por cierto, dicen que es un déficit del 6 o del 7%, pero si alguno ha tenido la molestia de echar un poco el cálculo, aunque sea al bulto, 70.000 respecto de los 386 de recaudación no es un 6, es más o menos un 18. Es decir, el Estado gastó en el 2013, después de muchos recortes, solamente un 18% por encima de lo que recaudó. Y eso tuvo que pedirlo prestado, eso es la deuda. Y la deuda acumulada
ya pasa del billón de euros. Es decir, que si este año o el próximo aprendiéramos a recortar sobre lo que ya habíamos recortado y en vez de 386 de ingreso y 458 de gasto, nos apretáramos mucho más el cinturón para recaudar 386 y gastar 385, es decir, si recortáramos otros 70.000 millones, por cierto, de donde queramos menos de los intereses de la deuda. Porque en el artículo 135, que fue modificado en una noche de verano, un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, se decidió modificar el artículo 135 en modo que los intereses de la deuda y la deuda misma gozarían de prioridad absoluta ante cualquier otra partida de gasto. Por tanto, elegid de dónde queréis recortar, pero de los intereses y de la deuda no. Y así se lo dicen también a los griegos. Bueno, pues si recortásemos, como os decía, 70.000 millones más, entonces ingresaríamos 386 y gastaríamos 385. Y nos sobrarían 1.000 millones para empezar a devolver esa deuda de 1 billón. Así que en 1000 años de austeridad como ese, la deuda sería cancelada. Creedme que tendría que estar aquí mi madre, porque cuando empecé en Podemos le dije: mamá, yo tengo que explicarle esto a la gente. Y hoy tengo a 900 o 1000 aquí dentro y algunos fuera, pero volveremos a contárselo. Tenéis que tomar conciencia. Y claro, entonces el acreedor, el prestamista, te dice: no, me tienes que devolver lo que te he prestado. Digo, ya, sí, bien, sí, claro, sí, querer quiero. Pero es que me lo pone muy complicado. El artículo 135, eso va lo primero, ya. Pues tendremos que ver cómo lo hacemos. Pasa que esta gente se olvida de algunas otras deudas. Y me refiero a las deudas con la Declaración de los Derechos Humanos o las deudas con la Constitución Española, que igual nos planteamos modificarla, porque hay muchas cosas que no nos gustan. Pero incluso esa Constitución con la que algunos partidos se llenan la boca cada mañana, el artículo 35 habla del derecho al trabajo. Y los artículos 39 al 50 hablan de los principios rectores de la política económica. Y habla, el 39, de protección social, económica y jurídica de las familias. Y el 40 habla de distribución de la renta personal más equitativa. Y el 40, por cierto, más equitativa cuando el 1% de la población española tiene el 70% de la riqueza. ¿Dónde están metiendo este artículo de la Constitución exactamente para que yo me haga una idea? El artículo 41 de la Constitución del 78 habla de seguridad social y prestaciones sociales, especialmente en caso de desempleo. Y sabemos que las personas que ya no tienen empleo se les está complicando mucho tener acceso a esas prestaciones. El 47 habla del derecho a una vivienda digna y sabemos que ha habido que crear una plataforma de afectados por la hipoteca que ha tenido que ganarle pleitos a la banca en Europa, porque en España los perdía. Como las cláusulas suelo, como los desahucios, que resulta que había cláusulas abusivas y por tanto no eran legítimos. Bien, el artículo 50 habla de suficiencia económica en la tercera edad y servicios sociales. Y sabemos que las pensiones ya no van a crecer siquiera al ritmo del IPC. Bueno, pues todo esto estaba en la Constitución del 78 y también es una deuda. Es una deuda con los ciudadanos de un país. Y por tanto, ahora mismo nos encontramos que hay que pagar una de las dos deudas, porque las dos no se pueden atender a la vez. Y han decidido que hay que pagar la deuda con los acreedores. Por cierto, siempre me gusta mucho decir esto porque los acreedores a Alemania le prestan al 1 y a España le prestan al 4,5 o al 5. Y dicen, ¿pero por qué me prestas a mí al 5? Es que prestarte a ti tiene riesgo. Coño. Y entonces me prestas a mí al 5 y a los alemanes al... Sí. Oye, ¿y si no te puedo pagar? No, me has de pagar. El artículo 135. ¿Y entonces dónde coño tienes tú el riesgo? ¿No me prestabas al 5 porque había riesgo? ¿No me prestabas al 5 porque había riesgo? Tenías razón, había riesgo.
y me parece que no te lo voy a poder pagar porque tengo una serie de artículos de la Constitución que también tengo que darle cumplido y por tanto a elegir entre una deuda anterior o una deuda que he adquirido posteriormente, igual tendré que elegir. Claro, algunos diréis, no, pero es que la deuda hay que pagarla. Bueno, entonces en todo caso preguntémonos cómo se ha conformado esa deuda. Como sé que no me quiero extender demasiado y me había marcado 9 puntos y creo que aún estoy en el primero, voy a empezar a recordar. Íñigo Errejón no sabe dónde se ha metido hoy. Ir detrás mío es lo peor que podía hacer. Si quería volver a Madrid tenía que haberse puesto antes. Pero bueno, al próximo viaje ya lo sabe. La deuda en Navarra es de 3.600 millones. Por cierto, añadidos a aquel billón, y 3.600 millones, que es la deuda de Navarra, ya es el 100% del presupuesto de un año. Pero claro, en realidad Navarra además también es copartícipe de la deuda del Estado. Quiero decir, no penséis que solo tenemos esta, tenemos aquella. Y si miráis los informes de Comptos, resulta que hay otros 2.800 millones que Comptos le ha denunciado que no aparecen, que son los compromisos con el Montepío de funcionarios. Y no aparecen en esa deuda. Estamos en la misma situación. Más o menos viene gastando de 3.100 millones de ingresos, 3.500 de gastos. Por tanto, son otros 400, 500 millones que anualmente se suman a la deuda. Y claro, alguno dirá, pero es que la deuda, bien que la hemos contraído porque al final la deuda pública es de todos. Bueno, me he tomado la molestia, he dicho que yo soy de números. No voy a concretar las cifras de la CAN porque no hay manera de que ninguna comisión de investigación avance con ese asunto. Tendríamos que preguntarnos qué pasa para que ese asunto sea imposible investigarlo. No voy a hablar del TAP. Bueno, ya lo he dicho, pero le eché cuenta solamente ayer a los 65 millones del circuito de los Arcos, a los 90 del Navarra Arena, a los 417 millones de peajes en la sombra, que es el sobrecoste que ha dicho Comptos ayer, que suponía el haber financiado la obra de esa manera, en vez de haberlo financiado con un préstamo normal y corriente. Es decir, las decisiones políticas que han venido tomándose aquí, hablamos de 34 de los 37 proyectos financiados por Sodena, que resulta que eran deficitarios. ¿Cómo se decidía? Que me presenten, por favor, al crack que hace los planes de viabilidad de los proyectos que va a financiar Sodena, que de 37 en 34 ha metido la pata. Que me lo presenten. ¿O será que el criterio para decidir, y vosotros que sois de aquí y aquí de siempre, sabréis cuántas amistades tienen las personas que están en los puestos de responsabilidad de empresas públicas o semipúblicas, y al final cómo se acaba concediendo aquí todo? Porque tienes un contacto, porque Navarra es muy pequeño, porque al final todo se sabe. Bueno, pues 34 de los 37, y lo dice Comptos. Por cierto, Comptos a la que habría que, desde luego, si llegáramos nosotros al gobierno, ampliarle las atribuciones, reforzar su plantilla y facilitarle el levantamiento de todo tipo de alfombras. Para eso está Comptos, para eso está Comptos. Me preguntaron otro día en prensa si íbamos a levantar alfombras. Si alguno me conoce, no va a quedar ni una. Os diré que tenía una en casa hace un mes y la tiré. También es verdad que ya tenía unos años, pero esa dije, no la levanto, la tiro. Porque iba a venir mi madre y si no me iba a echar bronca. Pero claro, hice la cuenta de todo eso porque Yolanda Barcina había tenido unas declaraciones afortunadas hace un par de días en las que decía que no se le podía dar un sueldo por no trabajar a alguien para toda la vida. Quizá ella pensará que tenía razón. Me tomé la molestia de coger el coste de esas decisiones antieconómicas que han tomado desde el gobierno y lo dividí por 60.000 personas que pudiera haber en Navarra, haciendo un promedio entre las 90.000 que están en riesgo de pobreza y las 20.000 que ya están en pobreza extrema. Y dije, voy a coger 60.000. Y calculé más o menos lo que podía ser una renta básica de unos 5.000, 6.000 euros al año para personas que pudieran garantizarse aquello que Maslow decía que eran las necesidades básicas. Hablamos de comer, vestir y tener calefacción, donde el 60% de los domicilios de Navarra ya tienen menos temperatura en casa de la adecuada porque ahorran lo que pueden con la calefacción. Bueno, pues dividí y me salió que podrían dar ese salario por no trabajar que decía la Barcina por lo menos durante 5 años a esas 60.000 personas.
creo que si ella tiene que elegir en qué gastar el dinero, lo tendría que tener claro. Tiene que mirarle a los ojos a 60.000 personas o mirar en Navarra Arena. Volver a mirar a los ojos, volver a mirar en Navarra Arena. Y que se haga esta pregunta 3 veces y que diga, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con el dinero de la gente? Además, en esto Iván es un fenómeno escribiendo discursos. Este no me lo ha escrito él, ¿eh? Pero me decía, a la gente no le molesta tanto pagar impuestos, no le molesta cuando ve que sirven para un propósito, sirven para hacer guarderías, bibliotecas, parques de bomberos, becas para estudiantes, pisos para mujeres maltratadas, hospitales comarcales, redes de carreteras, si es que hay muchas cosas que hacer. Pero resulta que todo eso se está deteriorando porque ya no hay dinero. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno que hemos tenido aquí en Navarra con ese dinero? Otra cosa más, si habéis hecho la cuenta que he empezado al principio, veíais que había que recortar mucho. Para pasar a no tener déficit, había que recortar mucho, mucho, mucho. Quizá no tanto, hay más soluciones. Yo llegué aquí a Podemos y en los meetings que di antes, hasta mayo, yo hablaba que claro que había soluciones y no eran necesariamente el recorte. Había que hacer una auditoría de la deuda, ver cómo se había generado esa deuda y plantearnos cuál de ella era legítima. Pero hay más soluciones. Básicamente, son soluciones no convencionales. Cuando yo ahora las diga, si hubiera aquí alguien de los que lleva toda su vida escuchando la economía que solo ha podido oír, diría, ¿pero de qué estás hablando? Estoy hablando de que el Banco Central Europeo preste directamente a los estados. Eso supondría que en vez de que un Banco Central Europeo, que debería ser una institución al servicio de la ciudadanía, le preste a entidades privadas al 0,15 ahora mismo, para que esas entidades privadas, llamadas bancos, le presten al gobierno de Navarra o al gobierno del Estado al 4 o al 3 o al 5%, eso supone al Estado español 36.000 millones. Os recuerdo que el déficit era de unos 70. La mitad los podríamos haber ahorrado solamente con que el Banco Central Europeo funcionara como tiene que funcionar. Y en Navarra ahorraríamos 120. Pero hay más soluciones. Acabar con el pozo sin fondo de los paraísos fiscales. A mí me trajo a Podemos a acabar con los paraísos fiscales. Odio los paraísos fiscales. Son la vergüenza del mundo civilizado. La deuda de todos los estados del mundo sumada son 55 billones de euros. Pero en los paraísos fiscales hay dinero en cuentas cuya titularidad es desconocida porque es secreta por 30 y pico billones de euros. Es decir, la deuda de todos los estados del mundo sumada, ahora mismo, prácticamente algo más de la mitad, la podríamos encontrar en los paraísos fiscales. Ese dinero, si está allí, es porque o tiene un origen ilícito, porque cuando uno vende droga no entrega factura. Cuando alguien coge un sobre en alguna calle de Madrid con nombre de zona de Italia, no lo puede meter en un banco y decir, traigo esto, que es que esto me lo han dado y no sé de dónde ha venido. Lo tiene que llevar a un paraíso fiscal. Por eso, todo ese dinero, eso es una vergüenza insoportable. Y si os fijáis, hay paraísos fiscales alrededor de cada lugar donde hay algo de riqueza. En España tenemos Gibraltar, tenemos Andorra, te vas a Francia y tienes Mónaco, te vas a Italia y tienes Ciudad del Vaticano, tienes Campione de Italia, Trieste, San Marino, te vas a Holanda, bueno, ahora sabemos que Luxemburgo, no sé si era paraíso fiscal, pero daba muchas facilidades, ¿no? Pero en el Canal de la Mancha tienes 4 o 5 paraísos fiscales más. Al lado de Estados Unidos tienes en las dos costas paraísos fiscales. Es la podredumbre de Occidente. Y si no luchamos y acabamos con eso, las vidas de las personas están muy comprometidas. Digo esto porque alguien se ha preguntado por qué nos íbamos a llamar Navarra si puede, Nafarroac a Aldu. Y hemos tenido que explicar muchas veces que era por 2 razones: responsabilidad y solidaridad. Responsabilidad porque creemos que hay mucha gente en Navarra que desea un cambio y nosotros queremos tener la capacidad de garantizar ese cambio bajo cualquier escenario. Pero solidaridad también porque a nosotros nos trajo hasta aquí la necesidad de un rescate ciudadano. Y hay gente en Cádiz
en Zahara de los Atunes, y lo digo a conciencia, Zahara de los Atunes, porque hay alguien que nos ha criticado que es de Zahara de los Atunes y me gustaría que pensara en ello. Hay gente en Albacete, hay gente en Parla que también lo está pasando mal, que también pasa frío. Y nosotros tenemos que ser solidarios también con los problemas que esa gente puede tener. Y por tanto tenemos que cuidar muy bien que las decisiones que aquí tomemos no puedan complicar, emponzoñar, poner en riesgo la posibilidad también de un cambio a nivel del Estado. Y por tanto hemos dicho no, nos desvinculamos, liberamos. No queremos que nada de lo que los navarros y navarras deciden, sea lo que sea, que yo no lo sé, porque no conozco las caras de todos los inscritos, pero si hay que preguntar, lo preguntaremos. Pues queremos que tengan la capacidad de decidir lo mejor para Navarra, sin que eso pueda comprometer la necesidad de un cambio también en el Estado. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan, porque todos los que estáis aquí entendéis perfectamente cuáles son los escenarios políticos en los que nos movemos. Desde luego, si alguien tiene alguna duda acerca del compromiso de nuestra candidatura con el euskera, que la pierda por todos los lados. Todas las presentaciones que he hecho mi primera intervención en euskera. Hoy no me ha dado tiempo a prepararla, pero digo, y digo bien fuerte, hizkuntza kultura da, euskera kultura da. Por último, dejadme que haga dos cosas. Hay una que no tendría que hacerla, pero es que no puedo evitarlo. El otro día, ya os decía que Iván, que parte de los discursos me lo escribe, además me da muchas orientaciones. Yo le digo, es que yo no soy así, es que yo esto no, a mí no me sale decirlo como tú lo dices. Yo soy de otra manera. Y iba otro día en el coche para Madrid para el encuentro que tuvimos el 31, y íbamos otros 4 en el coche y Iván no iba. Y yo les contaba a los que iban conmigo, es que yo un día quiero contar esto. Y me dicen, pues cuéntalo. Digo, no, que seguro que me van a decir que no toca. Hemos hablado de la importancia de las mujeres, del talento de las mujeres. Charly ha hablado de su madre, creo que también Sara lo ha hecho, creo que todos. Y yo quería contaros alguna cosa que es muy graciosa. Yo creo que las mujeres, por lo menos las que son madres, en el momento del parto les deben inyectar, estoy convencido, ultrapoderes. Es decir, aprovechan que ya estás allí en el paritorio y aprovechan y te inyectan ultrapoderes. Megavisión, ultraoído, telequinesia, porque a partir de ese día es una cosa increíble. Déjame que cuente 3 anécdotas. Yo estaba en casa un día, mi madre, tenemos un piso muy largo porque éramos muchos hermanos, y ella estaba en la bañera de su habitación que está como a 20 metros de largo. No es muy ancho, pero es muy largo. Y ella estaba en la bañera. Yo fui a la cocina y cogí un paquete de galletas Príncipe y le quité el hilo. Y me gritó, ponte un plato debajo. ¿Cómo lo puedes saber? Por la ultravisión. También tienen mega oído. Porque yo recuerdo de niño estar en la habitación pintando en la pared y decirme a ella, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo saben? Del silencio deducen lo que está ocurriendo. Cuando estás callado ya saben que estás haciendo algo que no toca. Eso es el mega oído. Y la mejor es la telequinesia. Tú vas a buscar una cosa a un cajón y la buscas y la rebuscas y la requete buscas, levantas el cajón entero y ahí no está. Y dices, mamá, ¿dónde está esto? Y te dice, en el cajón. Y tú le dices, mamá, que no, que el cajón ya lo he mirado 7 veces. Y te dicen, ¿a que voy yo y está? Que tú dices, ven, va, ven. Tú has ido ahí a buscarla y vas acompañándola por el pasillo pensando, ya verás, ya, que no está. Las cabronas en el viaje con la telequinesia lo ponen en el cajón porque lo abren y está lo primero. Yo esto quería contarlo haciendo a un ejemplo muy cercano de que es verdad que tienen un talento distinto y sería una pérdida irreparable para la sociedad no dejar que ese talento se incorpore también al mundo del trabajo, plenamente. Por último, quiero felicitar a las personas de nuestra candidatura, lo han dicho los demás. Nosotros hicimos, creo que ha sido una selección natural de alguna manera,
pero es que marcamos un estilo. Queríamos que la gente que estuviera con nosotros fuera buena. Nos daba igual que discrepara, nos encanta que discrepen, pero tenían que ser personas buenas. Y estábamos más de una vez hablando del asunto, ¿a quién querríamos que estuviera en nuestra candidatura? Y decíamos, gente que sea honesta, que tenga capacidad de trabajo, que sean humildes, para que sepan escuchar, con inteligencia emocional. Nos preocupaba muchísimo que tuvieran inteligencia emocional, porque si alguien se acerca a la política, tendrá que saber hablar con diferentes, entender a diferentes, tener empatía, saber que hay otros que también lo pasan mal y que también tienen sus necesidades. Fortaleza emocional, porque iba a ser complicado y duro, y habilidades comunicativas y respeto a todas las personas. Todas las personas de nuestra candidatura cumplen eso y por eso estoy tan orgulloso de tenerles entre nosotros. Y nada más, agradeceroslo. No sé si debo hacer, tenía una frase última, estoy dudando si decirla o no. No creo, hemos acabado muy bien, pero voy a decir una cosa, llevamos aquí 1 hora. En el último Navarrómetro se le preguntó a la gente por los problemas que le preocupaban a las personas y hubo un tema que solo preocupaba ya a un 2% de la ciudadanía. No lo voy a citar, pero no dejemos que ese tema pueda impedir que en Navarra haya un cambio, que en el Estado haya un cambio. No dejemos que lo usen torticeramente contra nosotros. Huyamos de los enfrentamientos. Todos los que estáis aquí, los de la ribera, los de la montaña, los de la sacana, los que hablen vasco, los que no lo hablen, sois todos gente de esta tierra y que nos merecemos un futuro mejor, un futuro como el que ha diseñado Iván, como el que nos contaba en su discurso, para todos y para todas. Hagamos lo posible. Navarra sí puede. Egunon guztiei mil esker etortzegatik, ez bai zaizue inporta hurrengoa gaztelaniaz esango dut, ondo izan. Qué ganas ya de venir a Iruña, qué ganas de venir a Nafarroa, debíamos esta visita o debíamos estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que estáis, gracias a quienes habéis venido con ganas y con ganas de disfrutar de esta pasión de juntarnos, pero gracias especialmente a quienes habéis venido y no tenéis claro todavía la opción política y no tenéis claro lo que vais a votar y dudáis y tenéis diferentes inquietudes y habéis venido a ver qué contábamos, a ver qué se respiraba. Muchas gracias, porque es solo con vosotros que va a ser posible el cambio. Gracias también a los compañeros de la prensa que nos cubren, y ahí lo estamos diciendo muchas veces. Gracias también a quienes después de cubrir nuestros actos nos dicen cómo me gustaría que nadie me dictara los titulares, cómo me gustaría que nadie me dijera cómo tengo que cubrir las cosas que estoy viendo. Gracias a las compañeras que hacen traducción al lenguaje de signos. Gracias a todas las compañeras y a todos los compañeros que con su trabajo hacen posible estas cosas. Muchas veces nos preguntan cuál es el secreto de Podemos y nos preguntan si eso tiene algo que ver con las caras conocidas. Tiene que ver con la cantidad de gente corriente recuperando la ilusión por la política y haciendo un trabajo invisible sin el cual no estaríamos aquí. Por los compañeros que diseñan, que pegan los carteles, que llevan las redes sociales, que solicitan los espacios para hacerlo, que están en las asambleas. Gracias, compañeros, porque sois imprescindibles. Me dicen siempre que no haga esto en el escenario, pero es que hace calor. ¿Me puedo tirar esto? Sí. Gracias también al Café Central por acogernos, pero aquí también queremos ser muy claros. Muchas gracias por brindarnos el espacio. Estamos muy a gusto aquí. Pero cuando los ayuntamientos los recuperemos para los ciudadanos, haremos estos encuentros en las casas de la cultura y en los centros públicos, gratuitos y abiertos para toda la ciudadanía. Y un saludo especial y muchas gracias también a todos los compañeros y todas las compañeras, estén en la candidatura interna al Consejo Ciudadano de Navarra que estén. Tengamos las diferencias que tengamos y estamos muy orgullosos de tenerlas. Sois Podemos, gracias por estar y gracias por construir. Nos han preguntado mucho si no creemos que en la discusión interna y en esta política nuestra de hacer explícitas las diferencias, si no tenemos miedo de que eso nos debilite. Y esto es un cuento viejo, esto es un cuento que nos han recetado aproximadamente como cada mes. Nosotros nacimos diciendo que lo que hacía falta no era inventar una sigla nueva, no era construir un partido político nuevo, que de eso andábamos sobrados, que lo que hacía falta era construir herramientas para una nueva mayoría popular.
Y eso solo se hace de una forma, que es confiando en la gente y confiando en la ciudadanía. Ese camino puede no ser siempre el más corto, puede no ser siempre el más armonioso. Ese camino implica discutir, ese camino implica escuchar, ese camino implica hacer discusiones en abierto, como las hicimos en Vistalegre, ¿os acordáis? Cuando hicimos la Asamblea Estatal, la Asamblea Ciudadana Sí se puede, y pedimos a todo el mundo que pusiera sus documentos en abierto, los documentos sobre la hoja de ruta política, los documentos sobre el código ético, sobre el modelo organizativo, y no solo no le pedimos a la gente que los ocultara, le pedimos: redactadlos, redactad las que os parezcan las mejores ideas, colguémosla en internet, meteos, podedlas leer, discutid con vuestros vecinos, necesitamos que se puedan ver las diferentes propuestas. Nosotros, y esto pudo sorprender a algunos, nosotros no hacemos procesos internos de cartón piedra. Nosotros no nos encerramos en despachos a pactar nombres en una lista y después salimos sonriendo para las fotos y decimos: somos una gran familia y estamos muy unidos. Claro que somos una gran familia y claro que estamos muy unidos. ¿Y sabéis por qué? Porque pensamos diferente, porque discutimos sobre las diferencias que tenemos. Estamos juntos construyendo Podemos, pero tenemos diferencias sobre la forma de llegar a reconquistar las instituciones para la gente y para la ciudadanía. Nos enorgullecemos de esas diferencias y las queremos mostrar en público. Basta ya de tratar a la ciudadanía como si fuera menor de edad. Claro que somos compañeros, claro que tenemos diferencias. La democracia no es pensar todos lo mismo, es que haya diferencias y que la gente pueda decidir. Quienes quieran ver en esto debilidad o diferencias, les decimos: acordaos de Vistalegre. ¿Os acordáis de que de Vistalegre íbamos a salir terriblemente divididos, terriblemente debilitados y sin capacidad de enfrentar la disputa por el poder político frente a la casta? Bueno, pues después de aquel proceso, precisamente porque fue participativo, precisamente porque fue transparente, precisamente porque generó ilusión entre mucha gente que podía decidir, hoy estamos más fuertes y hoy estamos más en condiciones de decir a los que habéis servido a los privilegiados: se os acaba vuestro tiempo, os vamos a ganar las elecciones, en los ayuntamientos, en las autonomías y en el gobierno central. Hemos dicho también que la soberanía tiene que estar en manos de la gente. Y eso significa también reconocer la diversidad y las diferentes necesidades políticas, culturales, el diferente escenario que se vive en cada territorio. Y eso en Navarra tiene una importancia central, porque cuando decimos eso en Navarra estamos diciendo que la decisión tiene que estar en manos de los navarros, y eso también implica que no puedan ser usados como moneda de cambio ni como ariete contra nadie. Basta ya de utilizar la política vasca y la política navarra como ariete contra nadie, como ariete para dividir, como ariete para dar miedo a nadie. A nosotros nos están cayendo toneladas de la campaña del miedo. Cuando en un país uno encuentra que las élites viejas, quienes han monopolizado el poder durante mucho tiempo, solo tienen como recurso para mantener su dirección del conjunto de la sociedad, para mantener su poder político, su último recurso es el miedo, es que en ese país comienza a llegar el momento del cambio, es que comienza a llegar la posibilidad de una mayoría popular nueva que devuelva las instituciones a los ciudadanos. Por eso decimos muy concretamente: basta ya de intentar asustar a los ciudadanos, basta ya de intentar utilizar determinados territorios de una forma y determinados conflictos y determinados dolores como una forma de asustar y como una forma irresponsable de hacer electoralismo en otros lugares. Basta ya de utilizar como moneda de cambio lo que solo puede ser la decisión de las navarras y de los navarros. Y por eso decimos, a nosotros nadie nos va a supeditar cuál es la estrategia que va a sacar del gobierno foral a la mafia y que se la va a devolver a los ciudadanos. Eso lo van a decidir los navarros, y lo van a decidir sin miedo, y lo van a decidir sin ser moneda de cambio en los relatos interesados de nadie. Basta de jugar con el miedo. Si hay miedo no puede haber democracia, si hay miedo no puede haber ciudadanía, y se empieza a acabar el miedo porque empieza a haber mucha gente que dice que por supuesto que se puede. Vivimos... Yo creo que eso algunos lo sueñan, ¿eh? Hay algunos que por la noche sueñan eso y sueñan eso otro de protestar es muy fácil. Mirad a ver si constituís un partido y os presentáis a las elecciones. Creo que hay algunos que se están arrepintiendo de habernos repetido con arrogancia muchas veces eso.
vivimos un momento dramático, pero también un momento muy fértil. Vivimos un momento que ha venido siendo un momento de dolor, pero que empieza a ser también un momento de esperanza. Y en ese momento hay algunos que nos están cuestionando por no hacer política con las palabras y de las formas que se ha hecho política tradicionalmente. Hay algunos que nos dicen, pero bueno, vosotros cuando estáis diciendo que lo más importante no es la diferencia entre izquierda y derecha, ¿estáis diciendo que la ideología, que los valores, que el compromiso ya no tienen sentido? ¿Cómo vamos a estar diciendo eso? Lo que estamos diciendo es que nos gustaría estar viviendo un momento normal en el que la diferencia fundamental estribara en girar unos grados a la izquierda o girar unos grados a la derecha. Lo que estamos diciendo es que el momento que atravesamos es un momento mucho más grave. Es un momento que podemos caracterizar como el momento en el que los privilegiados han roto el pacto social. Ha sido la pequeña minoría privilegiada la que ha roto el pacto de convivencia. Y cuando nosotros decimos eso, nos responde muy a menudo que estamos metiendo miedo a la gente, que estamos sembrando tristeza. El otro día el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dijo que hay algunos que van sembrando tristeza y que van sembrando desilusión en la gente. Bueno, tristeza y desilusión siembra en la gente quien facilita que se despida, quien facilita la precariedad, quien facilita que se eche a las familias de sus casas, quien ahoga el crédito y asfixia a las pequeñas y medianas empresas. No genera tristeza, desilusión ni división quien dice que las cosas están mal y que se podrían hacer de otra forma. Para saber que las cosas están mal y que se podrían hacer de otra forma, hace falta dos cosas. Hace falta coraje y hace falta pisar más calle que moqueta. Si uno no reúne esas dos condiciones, uno puede llegar a una conclusión errónea por la cual la economía de un país tiene que ver con una acumulación de cifras macroeconómicas. ¿No se me oye bien? Puede creer que la economía de un país tiene que ver con una acumulación de cifras macroeconómicas. Y nosotros ahí queremos ser muy claros, y lo hemos sido siempre. Hemos dicho en primer lugar que la economía de un país no es nada si no llega a la economía de las familias, si no llega a los bolsillos de las familias, si no se refleja en cómo vive la gente y con cuánto miedo o con cuánto desahogo afronta la situación a final de mes. Todo el que hable de economía, si no está hablando de los bolsillos de la gente, si no está hablando de las condiciones de vida de las familias, está mintiendo, está haciendo un juego de fariseos. Y hemos dicho también que a nosotros nadie nos va a dar lecciones sobre programas incumplibles. Dijo también el presidente del gobierno, bueno, claro, que hay algunos que pretenden utilizar el malestar para ganar las elecciones prometiendo cosas a sabiendas de que no se puede cumplir. Mariano Rajoy ganó las elecciones diciendo que iba a crear 3,5 millones de empleos. Hoy hay 500.000 personas menos trabajando en el Estado español. Por cierto, una buena parte de ellos, que luego lo maquillan en los datos del paro, tiene que ver con nuestros mejores jóvenes que han tenido que irse, que han tenido que ir nuestros padres y nuestras madres a despedirlos a los aeropuertos, en lo que no solo es un hecho profundamente injusto, sino que también es un camino al subdesarrollo. Perdiendo a los jóvenes, perdemos también todo el dinero, todos los recursos invertidos en ellos, invertidos en su formación, y se van a países donde sí que hay inversión, donde sí que pueden trabajar, donde sí que pueden desarrollar sus capacidades. Cuando a las élites viejas les decimos que ha llegado el momento de irse, no solo se lo decimos, nosotros no creemos que esto sea un problema moral, no creemos que estemos hablando solo de una cuestión de quién es mejor persona moralmente. Estamos diciendo también que han demostrado ser manifiestamente incapaces de construir un proyecto de país en el que quepa todo el mundo, de construir un país que no deje a nadie detrás. Y cuando les decimos eso, les decimos también, no intenten escudar sus dificultades, sus incapacidades, no se intenten vestir ustedes con el conjunto de la comunidad política, con el conjunto de la sociedad. No intenten decir ustedes que cuando alguien dice que las cosas están mal, está sembrando desconfianza entre la gente. Nosotros tenemos un profundo amor por nuestra gente. Y eso no porque nos lo haya dicho ninguna campaña de marketing, sino porque somos gente, porque somos ciudadanía. Y a nosotros nadie nos va a contar cuáles son las privaciones, cuáles son las luchas, cuáles son los sacrificios de la gente común durante todos estos años. Nosotros los conocemos bien de cerca. Nosotros conocemos también cuáles han sido los sacrificios de la gente para defender las instituciones. Por cierto, nadie tiene derecho a llamar antisistema o a decir que está contra las instituciones cuando esos mismos han convertido las instituciones en un cortijo privado. Y de eso sabemos mucho en España y sabéis mucho en Navarra. Los que atacan las instituciones son los que las han convertido en un cortijo privado en el que parece que para trabajar tienes que tener en el bolsillo el carné del partido en el gobierno. Esos son los que le hacen daño a las instituciones.
Es nuestra gente la que ha defendido la escuela pública y a sus maestros. Es nuestra gente la que ha defendido los hospitales, que es también defender todos los sacrificios de nuestros abuelos y de nuestros padres para que tuviéramos una sanidad de la que estar orgullosos. Es nuestra gente la que ha defendido a las familias para que no se les eche de sus casas y luego tengan que cargar con la misma deuda con los bancos. Y por cierto, un recado. Ayer me contaba una amiga que en un desahucio en Madrid un policía antidisturbios se reía con sorna y decía: tranquilos, tranquilos, que ya llega Podemos. Pues no, tranquilos no. Muchas gracias por defender a las familias y por haber sido la dignidad de la gente humilde. Y efectivamente, cuando haya un gobierno al servicio de la gente, los que habéis defendido a las familias estaréis entre lo mejor de nuestra ciudadanía, y quienes les han echado o quienes han mirado para otro lado o quienes han dicho que no se podía hacer de otra forma, quienes han dicho que no había alternativa, estaréis en el museo de la infamia, estaréis en el museo de lo peor, de la peor desvergüenza y del peor maltrato a la gente trabajadora. La democracia es incompatible con el miedo. Si la gente tiene miedo, no somos ciudadanos, somos siervos o somos súbditos. Cuando decimos que en el Estado español la democracia ha sido secuestrada, que la soberanía ya no está en manos de la gente, ya no está en manos del pueblo, sino que está en manos de una pequeña minoría que se ha puesto a sí misma por encima del Estado de Derecho, por encima de las leyes. El otro día el presidente, el conocido antisistema presidente del Consejo General del Poder Judicial, dijo: vivimos en un país en el que la ley está hecha para atrapar al robagallinas y para que se escape siempre el ladrón de guante blanco. En una situación en la que los privilegiados se han puesto por encima de los compromisos, por encima del pacto, por encima de la ley, por encima del alcance de las instituciones, de tal manera que se han salido siempre con la suya, saliera lo que saliera en las urnas, en una situación así solo podemos afirmar que la democracia está secuestrada. Y cuando lo decimos, algunos dicen: estáis despreciando el voto. ¿Cómo vamos a despreciar el voto? Si fue nuestra gente la que se dejó la piel y la que se dejó la vida para que se pudiera votar y para que pudiera haber libertades. Somos muy conscientes de lo que eso ha costado, porque ha sido a nuestros abuelos y a nuestras abuelas a quienes les ha costado que se pudiera votar y que se pudiera decidir. Pero no basta con eso para que haya democracia. Para que haya democracia es necesario que nadie tenga que vivir con miedo. No hay democracia si la gente vive con miedo a perder la casa, a que se pongan enfermos mis mayores, a tener que ir a despedir a mis hijos a un aeropuerto, a qué será de mí si me despiden a los 50 años, a cómo llenaré la nevera a final de mes. En un país donde la gente vive permanentemente con miedo, lo que hay es oligarquía, lo que hay es la tiranía de una pequeña minoría privilegiada que ha ganado más que nunca, al tiempo que decía: no hay que recortar, tocan tiempos difíciles. Tocaban tiempos difíciles porque teníais gobiernos a vuestro servicio, y ya va siendo hora de que la mayoría social tenga gobiernos a nuestro servicio. En un contexto así, en el que las lealtades anteriores se están resquebrajando, en las que los que mandan todavía mandan pero ya no convencen, en algunas ocasiones no convencen ni a una parte de sus propios votantes, a quienes el principal argumento que tienen para atenderles y para seguirles seduciendo es decir: esos otros nuevos se parecen mucho a nosotros. Imaginaos en qué situación llega el escenario político de un país cuando la principal defensa de los que mandan es decir que los otros se parecen a ellos, asumiendo que parecerse a ellos es la peor cosa que le puede pasar a alguien en la competición política. En una situación así, ya nos gustaría que la diferencia fundamental fuera una diferencia de etiquetas, fuera una diferencia de qué color tiene cada uno o ha tenido cada uno tradicionalmente el carné en el bolsillo. Ante lo que estamos no es ante la tesitura de girar un poquito hacia el centro izquierda o girar un poquito hacia el centro derecha. Ante lo que estamos no es ante la tesitura de unir a la gente que piensa con las mismas palabras, que se emociona con los mismos símbolos. No estamos ante esa tesitura. Nos estamos jugando un futuro como ciudadanos o un futuro como siervos de una pequeña minoría que ha escapado de todo control democrático. Y cuando nos estamos jugando una tesitura así, lo que necesitamos, ya digo, no es agrupar a quienes pensamos igual, es tender la mano a una mayoría popular que quiere decencia y que quiere soberanía. Y eso tiene que ver con gente que viene de lugares muy diferentes. En la movilización del día 31, en la Marcha del Cambio en Madrid, tuvimos muchos datos importantes. Uno de los datos fue sin duda que fue una movilización levantada a pulso por los ciudadanos. Y cuando algunos querían echar cuentas decíamos: hemos reventado la Puerta del Sol y las calles adyacentes. Se nos ha quedado pequeño Madrid.
pero lo más importante es que se nos ha quedado pequeño en una movilización construida por ciudadanos, que aquí nadie haya venido acarreado en ningún autobús, que aquí a nadie le han dicho, oye, tienes un primo, tienes un hermano trabajando en este ayuntamiento, ¿qué te cuesta, tío? Acércate a la manifestación, que aquí a nadie le han dado ni le han metido en un autobús para que vaya a una protesta, que esto fue una manifestación construida por ciudadanos, recaudando conuchas para pagarse sus propios autobuses para ir a Madrid, o en el caso de muchos vecinos de Madrid, ofreciendo sus casas a quienes vinieran de fuera para poder alojarse, para poder estar presentes en un día histórico. Nosotros nos enorgullecemos mucho de que nuestras marchas tal vez no salen en televisión española, pero las construye la gente a pulso, las construye la gente levantándolas con ilusión y con orgullo y con los pocos recursos que tiene. Lo segundo más importante era de dónde venía la gente. Y la gente que se juntó en Madrid venía de muchos lugares, no solo físicamente, también de las tradiciones políticas de las que venía. Estamos profundamente orgullosos de haber marchado con muchos ciudadanos que habían votado al Partido Socialista o que habían votado al Partido Popular. Por supuesto que son nuestro pueblo. Por supuesto que esa gente se indigna con una situación escandalosa como la que vive el Estado español. Por supuesto que esa gente sabe que ha habido una pequeña minoría que ha ganado más que nunca al tiempo que nos ha condenado a perder los derechos que costaron mucho, que costó mucho conquistar durante 30 años. Por supuesto que es con esa gente con la que se construye una mayoría popular diferente. Por supuesto que es con esa gente con la que queremos caminar y con la que queremos construir un país de ciudadanos, un país digno. Estamos convencidísimos de que es nuestra gente, estamos convencidísimos de que cada vez que sonreímos y tendemos la mano es a otros a los que les empieza el miedo, son otros los que se ponen nerviosos, son otros los que tienen que insultar. Por supuesto que es nuestra gente, por supuesto que es nuestra tarea seguir tendiendo la mano diciendo vengáis de donde vengáis, si estamos de acuerdo en que en democracia la soberanía tiene que residir en la gente, no solo por una cuestión de justicia, sino porque no va a haber desarrollo, no va a haber garantías sociales, no va a haber condiciones dignas si no vuelve a haber gobiernos recuperados por la gente, si no vuelve a haber instituciones puestas al servicio de la ciudadanía. Y eso se hace con todos, no mirando de dónde viene la gente, sino mirando a dónde vamos a ir, mirando qué tipo de país queremos construir, mirando al servicio de quién van a estar las instituciones. Y hay que no nos engañen con juegos de trileros. Fueron el Partido Socialista y el Partido Popular quienes se pusieron de acuerdo, primero uno y luego otros, en regalarle a las eléctricas 3.500 millones de euros que el Consejo General de la Abogacía había dicho que se les habían dado de más, que debían haber sido devueltas a las arcas públicas y que gracias a haberles regalado más, nuestro servicio, nuestras tarifas eléctricas no paraban de subir porque había menos competencia. Y qué casualidad, eso luego les era recompensado a los políticos del Partido Socialista o del Partido Popular, acabando como la del señor Salgado o como el señor Aznar en los consejos de administración de las más importantes empresas eléctricas. Que no nos engañen con el juego de si se pone la etiqueta centro-izquierda o centro-derecha. Nosotros sabemos para quién han gobernado. Para la banca, que ha ganado un 24% más en el último año, al mismo tiempo que nos colocábamos como medalla de plata de pobreza infantil en la Unión Europea. Y eso no ha sido una casualidad. Eso es el resultado concreto de haber secuestrado las instituciones y de haberlas puesto al servicio de unos pocos que además se han demostrado marcadamente improductivos, porque no es solo que se lo lleven, es que se lo llevan y no ponen ese dinero, no ponen esa riqueza a trabajar. Es una riqueza que no sirve para programas de I+D. ¿O qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a competir con China en trabajo más barato, más precario y con menos derechos? Ese es el camino del subdesarrollo. El único camino para garantizar el bienestar social es una apuesta decidida por trabajo de mayor calidad, con mayor conocimiento, con más derechos y, por cierto, con más capacidad de consumo. Nos dijeron que para hacer frente al problema de la deuda había que recortar más. Lo ha explicado muy bien el compañero. ¿Cuál es el resultado hoy? Que hoy la deuda pesa más, que hoy somos una sociedad más desigual y con más dificultades para crecer, y los muertos no pagan sus deudas. Solo se puede hacer frente a las obligaciones si se crece, asfixiando a las familias, asfixiando a los trabajadores, asfixiando a las pequeñas y medianas empresas. La gente consume menos, por tanto hay menos capacidad de recaudar aquí, por tanto hay que endeudarse mucho más fuera. Ese es el mismo camino que los primos hermanos del Partido Socialista y del Partido Popular llevan aplicando una década en Grecia, habiendo hecho que Grecia haya perdido un cuarto de su Producto Interior Bruto y sea una sociedad arrasada. Cuando Rajoy se fue a hacer campaña a Grecia, con un éxito que le auguramos también en la campaña electoral de las generales en España, se fue a decir que si los griegos cambiaban de opinión
el país iba a ser arrasado. El país ya ha sido arrasado. Y ha sido arrasado porque gobernaban traidores que gobernaban Grecia al servicio de Merkel. Que no nos dé lecciones de patriotismo quienes gobiernan al servicio de Merkel, quienes tienen las cuentas en Suiza, y que no nos den lecciones de unidad quienes han partido nuestra sociedad entre una pequeña minoría ganadora de la crisis y una inmensa mayoría que ha sido la perdedora, que hemos sido la perdedora de la crisis. Eso divide a los ciudadanos, no que nadie quiera decidir cómo se gobierna en su territorio. Eso es dividir a la gente, partir la sociedad entre una pequeña minoría de privilegiados y una mayoría empobrecida. Eso es lo que rompe la unidad, no la democracia, no el derecho a decidir. Voy a sacar el móvil a ver cómo voy de tiempo. Fatal como de costumbre. El otro elemento crucial para entender en qué medida fue histórico lo que sucedió el 31 de enero en las calles de Madrid es que fue una manifestación diferente. Esto costaba entenderlo y muchas veces en la prensa, en los medios de comunicación nos preguntaban, pero ¿qué tipo de manifestación es esta si ya no estáis pidiendo nada? Porque uno supuestamente hace manifestaciones para pedir cosas o hace manifestaciones para quejarse de cosas. ¿Qué tipo de manifestación es esta que vosotros no estáis pidiendo nada? Claro, efectivamente, y dijimos, bueno, en primer lugar la soberanía le pertenece al pueblo y eso no se pide, eso se ejerce, eso se construye. Y eso no se pide permiso, los ciudadanos no piden permiso, los ciudadanos construyen y ejercen derechos. Pero en segundo lugar, seguramente esa incomprensión del tipo de manifestación que estaba sucediendo en Madrid, que sucedió el día 31, que a más de uno le volvió a extrañar, a más de uno, y decimos con toda la humildad, nosotros sabemos que la pelea es muy difícil, nosotros sabemos que quedan muchos pasos y que van a ser pasos muy complicados. Pero un mensaje para las élites tradicionales. Hasta ahora la arrogancia nos ha ido muy bien. Hasta ahora creeros vuestro propio relato según el cual ya estábamos a punto del descalabro, os ha ido bastante mal. Hasta ahora intentar matar al mensajero como si eso hiciera desaparecer al mensaje, os ha ido bastante mal. Hasta ahora creer que vuestro problema tiene nombre propio y vuestro problema se acaba atacando a algunos portavoces, os ha ido bastante mal. Vuestro problema se llama ciudadanía y se llama pueblo. Y se llama que la gente ya nos crea y que esté convencida de que habéis gobernado para vosotros, para vuestras familias y para los privilegiados. Y eso no se acaba insultando a nadie, eso no se acaba atacando a nadie, eso se acaba ofreciendo un proyecto de país y si no se tiene, dando un paso atrás y dejando que haya alternativa democrática. Y es verdad que fue una manifestación atípica, es verdad que fue una manifestación de esas que ocurren en momentos excepcionales. Los cientos de miles de personas que caminamos, que nos dimos el gusto de caminar Madrid el día 31 de enero, iba a decir el pasado sábado, pero no sé si es el pasado sábado, porque ahora ya las semanas parecen décadas. Los cientos de miles de ciudadanos que nos dimos ese gusto, y ese es un dato fundamental, recuperar el gusto de estar juntos, recuperar ese gusto popular, ciudadano, por participar, por encontrarnos, por ese sentimiento de fraternidad, incluso entre gentes que no nos conocemos y que de pronto nos sentimos muy a gusto, muy honrados de tenernos y muy fuertes y muy confiados en que efectivamente vamos a poder porque somos muchos y porque estamos construyendo una nueva mayoría. Esa manifestación fue una manifestación que después de mucho tiempo de decir que no, dijo que sí. Nosotros llevamos mucho tiempo manifestándonos diciendo que no. Es posible que si hubieran escuchado algunas de esas veces hoy no estuviéramos aquí. Hoy algunos no habríamos dado el paso al compromiso político en primera línea y tendríamos vidas ciertamente más placenteras. Si hubieran escuchado alguna de las veces que concurrimos a las plazas, que escribimos, que dijimos, que protestamos, que dijimos las cosas no se hacen así, no nos podéis tomar por tontos, esto es una burla, esto es un secuestro de las instituciones, las cosas podrían ser de otra forma, las instituciones deberían estar al servicio no de hacerle la vida imposible a la gente, sino de facilitársela. Si hubieran escuchado es posible que no hubiéramos estado el día 31 en la Puerta del Sol. Porque el día 31 ya estuvimos diciendo otra cosa, no estuvimos quejándonos de nada, estuvimos celebrando, estuvimos diciendo el año 2015 puede ser el año decisivo del cambio. Somos muy conscientes de que va a ser un año difícil, somos muy conscientes de que quienes tienen mucha dificultad en confrontar argumentos, en dar una disputa política, van a intentar, copio el símil futbolístico,
como los malos jugadores van a intentar dar patadas en vez de jugar el partido. Somos muy conscientes de que eso va a suceder, pero también somos conscientes de que ha llegado un salto cualitativo, de que ya hay mucha gente que dice no solo es que compartamos descontento, es también que estamos construyendo una mayoría nueva, de gente que viene de lugares muy diferentes, que reclama soberanía, que reclama voluntad popular y que reclama un gobierno puesto al servicio de las necesidades sociales y que sabe que eso sería factible mañana, sabe que eso sería factible no porque las cosas sean sencillas, claro que los retos son muy difíciles, lo estamos viendo en el gobierno en Grecia. Estamos viendo en el gobierno en Grecia que tiene muchas dificultades con nosotros, que Grecia es un 4% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y nosotros somos un 12%. Estamos viendo que el chantaje que se le hace a Grecia sería muy difícil que nos lo aplicaran a nosotros porque tenemos más peso en la Unión Europea, pero estamos viendo también qué nerviosos se ponen los poderosos cuando se demuestra que las cosas sí se pueden hacer de otra forma. Cuando Grecia tiene un gobierno patriótico que nada más llegar dice en mi país nadie va a pasar frío mientras acumulan muchos beneficios las eléctricas y dice usted no puede cortar la calefacción. ¿Y por qué no puede? Porque yo soy el gobierno, porque a mí me han elegido los ciudadanos y a usted no le ha elegido nadie. Y en mi país, para ser un país digno, no se corta la calefacción a nadie. O cuando está diciendo los puertos no se privatizan, porque cuando ustedes privatizan los puertos, los desmontan, los despiezan, se llevan el empleo fuera, empobrecen a mi población y nos asfixian más económicamente. Ese es exactamente el camino contrario del desarrollo. ¿Y por qué han emprendido nuestras élites ese camino? ¿Lo han emprendido porque no lo sabían? Bueno, yo creo que algunos ciertamente no lo sabían, porque siguen sin entender lo que está sucediendo. Pero hay una parte que sí que lo entendía. Hay una parte que yo creo que es consciente que ha puesto el gobierno al servicio de la acumulación de una minoría privilegiada, que además ha puesto el gobierno al servicio de poderes financieros a los que los ciudadanos no hemos elegido y que además sabe, como reconocen ya importantes premios Nobel de Economía, Stiglitz, Krugman, que dicen en el estado actual de asfixia económica y de peso de la deuda, es impagable lo que tienen ustedes encima. Para pagarlo deberían crecer. Estas políticas están siendo políticas suicidas. Ahora bien, políticas suicidas para la mayoría. Hay algunos que con la excusa de la crisis y con la excusa del miedo por el cual todos tenemos que apretarnos el cinturón, todos tenemos que hacer sacrificios, han ganado más que nunca y más importante. Han desatado una ofensiva sobre los derechos que costó mucho conseguir. Han sido capaces de intentar inaugurar un país del miedo. Cuando han hecho las reformas laborales para que sea más fácil despedir y decían, es que si cuesta tanto contratar, la gente no va a contratar. Es mentira. Todas las encuestas sobre la actividad económica y las encuestas de población activa dicen que quienes de verdad crean empleo en nuestro país, que no son los grandes empresarios amigos del gobierno que se lucran con las concesiones públicas, que son las pequeñas y medianas empresas, si no contratan a más gente es porque no están facturando, porque la gente no está comprando. El problema no es lo que cueste contratar, el problema es que nadie compra, porque para que la gente compre tiene que tener dinero. Es esa la situación por la que no se está contratando más. Y ellos lo sabían cuando hacen reformas laborales para que sea más barato despedir. Pero al hacer eso lo que están haciendo es inaugurar una posibilidad de que lo que hagamos sea repartirnos la miseria. Y ahora nos dicen, no, estamos saliendo de esta situación. Hay más gente que está trabajando. Habéis repartido la miseria. Donde antes había una persona ganando 1.000 euros, ahora hay 2 personas ganando 500 euros haciendo la misma jornada. Estáis repartiendo la miseria. Ese es un camino injusto, pero es también el camino del subdesarrollo. Ningún maquillaje de datos nos va a convencer de que repartir miseria es salir de la crisis. Salir de la crisis es construir derechos, construir garantías y construir bienestar. Y eso se hace con el camino contrario al que receta la señora Merkel o el FMI. Si la señora Merkel quiere gobernar aquí, lo tiene muy sencillo. Como nos decían a nosotros, señora Merkel, es muy fácil dictar cosas. Constituye un partido, preséntese a las elecciones y vamos a ver si nos ganan unas elecciones. Por una parte, el termómetro más relevante sobre la situación política es que las ideas del cambio son ya ideas de sentido común. Son ideas de sentido común frente a las cuales a las élites tradicionales les queda fundamentalmente la descalificación. A mí me lo pregunta mucha gente, que me lo pregunta en la calle, que me lo pregunta en las estaciones de tren. El otro día, después de un acto en Santander, una señora se me acercó y me dijo, ¿me puedes sacar una foto contigo? Sí, me caéis muy simpáticos. Mi hija estoy convencido que os va a votar. Yo no lo tengo tan claro todavía, porque mira, yo he trabajado mucho y me ha quedado una pensión muy buena. Y yo le decía, bueno, me alegro muchísimo, así debería ser en todos los casos, y además si ha trabajado, me imagino que se la merece, me alegro muchísimo. Y me dijo, pero yo tengo miedo a qué va a pasar con mi pensión. En la estación del AVE el otro día en Madrid, un señor me paraba y me decía,
Íñigo, yo he sido de derechas toda la vida y os voy a votar porque tenéis dos narices. Él no dijo dos narices. Os voy a votar porque tenéis dos narices. Pero tengo una duda. Vosotros habéis dicho que hay que quitarle todo el dinero a los que más tienen. ¿A partir de cuánto dinero para vosotros? ¿Cuánto dinero en la cuenta alguien es rico? Esto puede parecer una broma, pero es muy importante. Se está sembrando una campaña del miedo de quienes ya no pueden convencer. Y se ha desatado un deporte nuevo, según el cual, que se llamaría algo así como invente una medida de Podemos, la que usted le dé la gana. Y dice usted que lo lleva en el programa. Albert Rivera se la pasa por los platos diciendo que nosotros hemos dicho que hay que volver a la peseta. Y yo le dije, ¿me dice usted dónde? ¿Me dice usted en qué artículo? ¿En qué punto del programa? ¿En qué declaración pública de un miembro de Podemos? ¿Me dice usted dónde? Da igual, porque lo importante de la campaña del miedo no es ninguno de los datos que se ponga encima de la mesa, es el ruido. Es la sensación de que puede pasar algo terrible, de que la gente puede perder las pensiones, las casas o los empleos si hay cambio político. Es si no hay cambio político, como la gente va a seguir perdiendo las casas, las pensiones y los empleos. Es el cambio político lo que puede garantizar un país decente. Los ciudadanos en las democracias modernas no le tienen miedo a los ciudadanos. Nosotros no somos menores de edad a quienes se les puede atemorizar inventando mentiras. Ninguna mentira. Si todavía estamos aquí, si estamos siendo capaces de enfrentar, como David frente a Goliat, a los grandes poderes, a los grandes privilegiados que tienen tanto miedo porque a lo mejor ya no siguen monopolizando el poder, si estamos siendo capaces de hacerlo, es por vosotras y vosotros. Es porque quieran construir el estigma que quieran construir. Todo el mundo tiene a alguien de Podemos cerca en una familia. Todo el mundo tiene en el trabajo, en el barrio, en el vecindario, en el pueblo, alguien que le dice, no hombre, no, esto no lo dicen, no hay que tener miedo, no hay que creerle a las élites cuando siembran miedo, se les ha acabado un ciclo histórico, no impugnamos lo que hicieron, una buena parte de lo que hicieron lo hicieron con la confianza, el sacrificio y las fuerzas de nuestra gente y no queremos borrar todo lo que hicieron, pero se les ha cerrado un ciclo histórico, han cumplido una función, algunos nunca cumplieron ninguna y toca renovación democrática, toca regeneración y toca cambio político y a eso los ciudadanos no le tenemos miedo, porque si le tuviéramos miedo estaríamos diciendo que somos un pueblo de súbditos y creo que hemos demostrado en muchas ocasiones que no somos súbditos, que tenemos derecho a la soberanía. Va a venir un año muy duro, está siendo ya un año muy duro. Está siendo un año en el que algunos tienen interés de sembrar polarización, de sembrar desconfianza, de sembrar crispación, y nosotros estamos respondiendo siempre de la misma forma, explicando todo una y mil veces, más de lo que nadie ha explicado nunca en la vida política a la que estamos acostumbrados en las últimas décadas, explicando todas y cada una de las medidas, con tranquilidad, sonriendo, una y otra vez frente a las mismas barbaries. Pero vosotros entonces le queréis quitar a la gente. Sois vosotros los que le habéis regalado el dinero de todos a unos pocos sin ponerle ninguna condición para que no vuelvan a hacer lo mismo. Vosotros lo que pasa es que queréis nacionalizar todo. Sois vosotros los que habéis nacionalizado bancos para volvérselos a regalar a vuestros amigos. Bancos que hemos rescatado con el dinero de todos sin ponerles ninguna condición. Por ejemplo, ya que nos los compramos entre todos, podríamos pedirles, oiga, como los hemos comprado con el dinero de todos, usted va a hacer dos cosas. Una, tiene que garantizar crédito para la economía productiva y no para la especulación, tiene que garantizar crédito para las pequeñas y medianas empresas y dos, usted no puede desahuciar a las casas de los ciudadanos que con su dinero y sus impuestos le acaban de rescatar. Y cuando decimos eso dicen, bueno, es que eso es una cosa utópica. Utópico es creer que haciendo lo mismo vamos a obtener resultados diferentes. Seguramente también, y hay que decirlo, esa ley mordaza de un gobierno cobarde que cuando está generando sus políticas generan más pobreza, en vez de dedicarse a combatir la pobreza como haría un gobierno decente, se dedica a combatir a los pobres y al malestar que genere la pobreza. Esa ley mordaza espero que la disfruten, porque tiene hasta noviembre para castigar a los ciudadanos. En noviembre se la llevan en su maleta a su hija. Y también esa modificación última, que no sabemos todavía si el Partido Socialista está a favor o está en contra, en la que en un pacto de Estado, le siguen llamando pacto de Estado a que pacten dos que ya no representan ni la mitad de la población, en la que en un pacto de Estado introducen la cadena perpetua, ojo, la cadena perpetua para combatir atentados cuyo modus operandi es que son atentados suicidas. Introducen la cadena perpetua utilizando el miedo de nuevo para recortar derechos y libertades.
Claro que hay que defender a la gente, pero defender a la gente es, en primer lugar, defender a la gente de los principales problemas que están afligiendo a nuestro pueblo y a nuestra ciudadanía. Defender a la gente es defender a la gente de los desahucios, del desempleo, de los más de 2 millones de familias que no tienen ningún recurso. No hemos visto ningún pacto de Estado para defender a los 2 millones de familias que no tienen ninguna prestación pública y que tienen a todos sus miembros en paro. ¿Por qué no vemos pacto de Estado sobre eso? No vemos pacto de Estado sobre eso, porque tenemos dos partidos, y que cuando nos hablan de la deuda hay que recordárselo, porque tenemos dos partidos que han legislado sistemáticamente a favor de los privilegiados, a favor de la banca, y nos dicen, es que si no se paga la deuda, un país ya deja de ser creíble y entra en una situación económica desastrosa. En España hay solo 2 actores que no pagan sus deudas. Las familias pagan sus deudas, los pequeños comercios pagan sus deudas y si les va mal incluso cierran. A ellos no les rescata nadie. Hay solo 2 actores que no pagan sus deudas. ¿Sabéis cómo se llaman? Se llaman Partido Popular y se llaman Partido Socialista, y les perdonan las deudas los bancos porque saben que después se lo van a cobrar en legislación hecha a medida. Vamos a tener, decía, un año muy duro. Vamos a tener un año difícil, pero también un año muy fértil. Va a ser un año que va a comenzar en unas elecciones que han adelantado, que no se sabe si son primarias de un partido o son elecciones en una comunidad autónoma, en la que en todo caso vamos a estar como siempre, con la humildad de siempre, pero también con la ambición de siempre, de mirarles a los poderosos a la cara y decirles, con toda tranquilidad, con toda calma, hemos salido a ganaros. Vamos a estar después presentes en mayo, vamos a estar presentes en las candidaturas municipalistas de Unidad Popular y Ciudadana que hagan que los ayuntamientos dejen de ser cortijos de especuladores, de constructores y de donantes y receptores de sobres y vuelvan a estar al servicio de los ciudadanos. Vamos a estar presentes en las comunidades autónomas para construir efectivamente gobiernos autonómicos que estén al servicio del cambio, que estén al servicio de la democracia, que estén al servicio de un país más justo. Y vamos a estar presentes en unas elecciones generales que parecía que iban a llegar en mitad de la resignación, de ir a votar con la nariz tapada, de votar por inercia, y que van a estar presididas por una mayoría nueva de gente que ya vota con ilusión, que ya dice las cosas podrían ser de otra forma, los privilegiados no tienen que salirse siempre con la suya, hay ideas que ya son de sentido común, que ya están en la cabeza y en la boca de una mayoría de ciudadanos y que lo que falta es llevarlas también a las instituciones. Muchas gracias, compañeras y compañeros, no nos fallemos. Vamos a poder en Iruña, vamos a poder en Nafarroa y vamos a poder también en las elecciones generales para recuperar las instituciones, para construir soberanía, para construir democracia, para construir un país en el que no sobre nadie más que los que tienen las cuentas en Suiza. Muchas gracias, sí se puede.